Bienvenidos un día mu ese a su canal favorito donde desentrao más menosamos los secretos mejor guardados de las estrellas que mu ese amamos. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando por los mentideros de Estambul, un rumor que involucra a dos figuras IQ superíndice 3 nicas, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Un romance entre Burak y Neslihan. Su copyright parece sacado de una telenovela, pero aquí vamos a examinarlo todo con lupa. Antes de que nos lancemos de cabeza, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Ese botoncito rojo de agua abajo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos explosivos, porque aquí no nos guardamos nada. Y ahora vamos a lo que nos interesa, Burak y Neslihan. La verdad es que la idea de un romance entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul es, para muchos, algo impensable. ¿Por qué copyright? Bueno, porque ambos han construido relaciones su superíndice 3 lidas y públicas con sus respectivas parejas. Burak estuvo felizmente casado con Fariye Evcen, una de las actrices queridas de Turquía, y tienen un hijo adorable. Su matrimonio es prácticamente un cuento de hadas moderno, lleno de alfombras rojas, viajes lujosos y fotos idílicas en las redes sociales. Por otro lado, Neslihan estuvo casada con Kadir Doyulu, también copyright N actor, y su relación superíndice 3N, aunque a veces ha enfrentado rumores y especulaciones, parece estar fuerte que nunca. Entonces, ¿de superíndice 3 de surge este rumor tan descabellado? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Todo se remonta a los tiempos en que Burak y Neslihan protagonizaron juntos la exitosísima serie Kara Sevda. La química entre ellos en pantalla era innegable. Vamos que hasta los SSQ copyright ticos sentuan mariposas en el estu superíndice 3 mago. Interpretaban a Kemal y Nihan, dos almas gemelas separadas por el destino y las intrigas familiares, y su amor prohibido cautivo superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La intensidad de su romance ficticio fue tal que inevitablemente empezaron a surgir rumores sobre una posible relación superíndice 3N fuera de CU Maras. Los fans, con su ferviente deseo de que la magia traspasara la pantalla, comenzaron a buscarse más menos pistas, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N entre Burak y Neslihan era analizada con lupa, interpretada como una prueba de que agua algo de la amistad profesional. Pero, y aquí viene el gran pero, nunca hubo ninguna evidencia concreta que respaldara esos rumores. Ni una foto comprometedora, ni un testimonio de alguien cercano a ellos, ni siquiera un indicio vago en alguna entrevista. Nada de nada. Los rumores se basaban únicamente en la percepción superíndice 3N de la audiencia, en la química palpable que desprenduan sus personajes en Kara Sevda. Además, tanto Burak como Neslihan siempre se han mostrado muy profesionales y respetuosos en sus declaraciones públicas. Siempre han elogiado el trabajo del otro, destacando su talento y dedicación superíndice 3N, pero sin caer nunca en insinuaciones románticas. De hecho, tanto Burak como Fariye y Neslihan y Kadir han sido vistos juntos en varias ocasiones, demostrando que no hay ningún tipo de tensión superíndice 3N ni incomodidad entre ellos. Ahora bien, aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas. Las famosas fuentes cercanas. Esas entidades misteriosas que siempre saben de lo que cuentan, que filtran información superíndice 3N jugosa a la prensa y que, a menudo, son la fuente de todos los rumores. Según estas fuentes cercanas, durante el rodaje de Kara Sevda, hubo momentos de tensión superíndice 3N entre Burak y Kadir, el esposo de Neslihan. Se dice que Kadir sentía celos de la estrecha relación superíndice 3N entre su esposa y Burak, y que incluso hubo algunas discusiones acaloradas en el set. Pero, repito, estos son solo rumores. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que estas tensiones existieran realmente. Podrá ser simplemente la invención superíndice 3N de algún periodista sediento de titulares, o la exageración superíndice 3N de algún testigo ocasional. La verdad es que en el mundo del espectáculo, es muy fácil manipular la información superíndice 3N y crear historias donde no las hay. Otro factor que contribuyó superíndice 3 a alimentar los rumores fue la comparación superíndice 3N constante entre Fariye Evcen y Neslihan Atagul. Ambas son actrices bellísimas, talentosas y muy populares en Turquía. Algunos fans las vean como rivales, como si estuvieran compitiendo por el amor de Burak Uzuparrafoibit.
Esta rivalidad imaginaria se tradujo en comentarios maliciosos en las redes sociales, en ataques personales y en una polarización superíndice 3N del público. Es importante recordar que Farilla y Neslihan son dos mujeres completamente diferentes, con sus propias personalidades, estilos y carreras. No hay ninguna razón superíndice 3N para compararlas o enfrentarlas. Cada una tiene su propio lugar en el mundo del espectáculo, y ambas merecen respeto y admiración superíndice 3N. Volviendo al tema central, ¿hubo realmente un romance entre Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul? La respuesta, basándonos en la evidencia disponible, es un rotundo no. No hay ninguna prueba que respalde esta afirmación superíndice 3N. Los rumores se basan en la química en pantalla, en las especulaciones de los fans y en las filtraciones de fuentes cercanas, que en la mayoría de los casos, resultan ser poco fiables. Burak y Neslihan son dos profesionales que hicieron un excelente trabajo al interpretar a una pareja apasionada en Kara Sevda. Su talento y dedicación superíndice 3N lograron convencer al público de que su amor era real, pero eso no significa que lo fuera en la vida real. De hecho, aferrarse a la idea de un romance entre Burak y Neslihan es, en cierto modo, una falta de respeto hacia sus respectivas parejas, Farilla y Kadir. Ambos han construido relaciones su superíndice 3 lídas y duraderas, y merecen ser respetados por ello. Además, alimentar este tipo de rumores puede tener consecuencias negativas para la vida personal y profesional de Burak y Neslihan. Pueden afectar sus relaciones, generar conflictos y dar más menos a su imagen pública. Es importante recordar que detrás de las maras y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Entonces, ¿por qué copyright seguimos hablando de esto? ¿Por qué copyright este rumor sigue circulando a pesar de la falta de evidencia? Creo que la respuesta radica en el poder de la ficción superíndice 3N. Nos encanta creer en los cuentos de hadas, en los amores imposibles, en las historias que nos hacen show más menos ar. Y cuando vemos una pareja con tanta química en pantalla, es difícil resistirse a la idea de que su amor pueda ser real. Pero es importante recordar que la ficción superíndice 3N es solo eso, ficción superíndice 3N. No debemos confundir la realidad con la fantasía, ni proyectar nuestros deseos en la vida de los demu. Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul son dos actores talentosos que hicieron un excelente trabajo al interpretar a una pareja enamorada, pero su relación superíndice 3N se limita al con diéresis ámbito profesional. Así que amigos, dejemos de lado los rumores y celebremos el talento de Burak y Neslihan, su profesionalismo y su dedicación superíndice 3N. Y sobre todo, respetemos sus vidas personales y sus relaciones. En resumen, la idea de un romance entre Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul es, en esencia, un rumor infundado, alimentado por la química en pantalla y la sed de los fans por ver sus fantasías hechas realidad. No hay evidencia que respalde esta afirmación superíndice 3N, y aferrarse a ella es, en cierto modo, una falta de respeto hacia sus respectivas parejas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de uno de los rumores persistentes del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por formar parte de esta comunidad de amantes del drama turco. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que alguna vez hubo algo que amistad entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es producto de la imaginación superíndice 3N de los fans? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos explosivos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. Asterisco profundizando en el drama, los detalles ocultos tras el rumor asterisco. Pero esperen. Que no se vayan todavía. Porque aquí en su canal favorito, no nos conformamos con la superficie. Tenemos que excavar más profundo. Así que aunque ya hemos desmantelado la idea de un romance flagrante, vamos a analizar por qué este rumor en particular ha persistido con tanta tenacidad, y qué dice sobre la cultura del espectáculo, las expectativas de los fans y la presión a la que están sometidas las celebridades turcas. Para entender la persistencia del rumor, es fundamental comprender el contexto de Kara Sevda.
No era simplemente una serie popular, era un fenómeno cultural. La historia de Kemal Inian tocó una fibra sensible en el público, conectando con anhelos universales de amor verdadero, sacrificio y la lucha contra la adversidad. La serie fue un éxito arrollador no solo en Turquía, sino también en América Latina, Europa del Este y Oriente Medio, consolidando a Burak y Neslihan como estrellas internacionales. La clave del éxito de Kara Sevda residía en la química palpable entre los protagonistas. No era una química forzada o artificiosa, sino una conexión genuina que trascendía la pantalla. Burak y Neslihan lograron transmitir la pasión, el dolor y la desesperación de sus personajes de una manera tan convincente que era fácil para el público creer que estaban realmente enamorados. Y ahí reside el quid de la cuestión. La audiencia, sedienta de romances épicos, proyectó sus deseos en la relación ficticia de Kemal y Nihan, anhelando que esa magia se extendiera a la vida real. Sin embargo, la intensidad de esa conexión en pantalla también generó presión sobre los actores. ¿Cómo manejar una atención tan abrumadora? ¿Cómo separar la vida real de la ficción cuando el público se niega a hacerlo? Burak y Neslihan, ambos jóvenes y relativamente nuevos en la fama a esa escala, tuvieron que navegar por un terreno complicado, estableciendo límites y manteniendo su profesionalismo en medio del frenesí mediático. Otro factor que contribuyó a la persistencia del rumor fue la propia naturaleza de la industria del entretenimiento turco. A diferencia de Hollywood, donde la privacidad de las celebridades está protegida por leyes y una cultura mediática más reservada, la prensa del corazón en Turquía es mucho más intrusiva y sensacionalista. Los paparazzi acechan constantemente a las estrellas, buscando cualquier indicio de escándalo o controversia, y las revistas y programas de televisión se alimentan de rumores y chismes. En este entorno es difícil para las celebridades mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Además, la cultura turca, como muchas otras culturas tradicionales, valora mucho la familia y el matrimonio. Cualquier desviación de las normas sociales, como un divorcio o una infidelidad, puede generar un gran revuelo y dañar la reputación de una persona. Por lo tanto, cuando surgieron los rumores sobre Burak y Neslihan, la reacción fue aún más intensa debido a la amenaza potencial que representaba para sus matrimonios. La reacción de Fariye Evcen y Kadir Doyulu, las respectivas parejas de Burak y Neslihan, también jugó un papel importante en la evolución del rumor. Fariye, en particular, se convirtió en objeto de críticas y comparaciones constantes con Neslihan. Algunos fans la acusaban de ser celosa e insegura, mientras que otros la defendían ferozmente, argumentando que era víctima de una campaña de desprestigio. La situación se volvió tan tóxica que Fariye llegó a cerrar sus cuentas de redes sociales durante un tiempo, abrumada por el acoso y los comentarios maliciosos. Kadir, por su parte, adoptó una postura más discreta, pero también se vio afectado por los rumores. Aunque siempre se mostró comprensivo y confiado en su relación con Neslihan, no pudo evitar sentir cierta incomodidad ante la atención que recibía su esposa por su trabajo con Burak. Las fuentes cercanas no dejaron de alimentar la especulación, afirmando que Kadir se sentía inseguro y que había habido discusiones entre él y Neslihan sobre su relación con Burak. En medio de todo este drama, Burak y Neslihan se mantuvieron firmes en su postura de profesionalismo y respeto mutuo. Evitaron alimentar los rumores con comentarios ambiguos o insinuaciones, y se centraron en promocionar su trabajo y mantener sus relaciones personales intactas. Sin embargo, la presión era inmensa, y es comprensible que ambos se sintieran agotados y frustrados por la situación. La persistencia del rumor entre Burak y Neslihan también nos invita a reflexionar sobre el papel de los fans en la cultura del espectáculo. Si bien el apoyo de los fans es esencial para el éxito de cualquier artista, también puede ser una fuerza destructiva si se vuelve obsesivo e irracional. Los fans que se aferran a la idea de un romance entre Burak y Neslihan, a pesar de la falta de evidencia, están proyectando sus propios deseos y fantasías en la vida de los actores, sin tener en cuenta sus sentimientos o su privacidad. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con vidas privadas que merecen ser respetadas. No son personajes de ficción creados para satisfacer nuestros deseos o fantasías. Tenemos derecho a disfrutar de su trabajo y a admirar su talento, pero no tenemos derecho a entrometernos en sus vidas personales ni a imponerles nuestras expectativas. En conclusión, el rumor sobre un romance entre Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul es un ejemplo perfecto de cómo la química en pantalla, la sed de los fans por romances épicos y la intrusiva cultura mediática turca pueden combinarse para crear una tormenta perfecta de especulación y controversia.
Aunque no hay evidencia que respalde la afirmación de un romance, el rumor ha persistido durante años, afectando la vida personal y profesional de Burak, Neslihan, Fariye y Kadir. Así que la próxima vez que escuchen un rumor sobre sus estrellas turcas favoritas, recuerden tomarlo con pinzas y no dejarse llevar por la emoción. Recuerden que la ficción es solo eso, ficción. Y que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro análisis a fondo del rumor de Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del drama turco. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué otros rumores del mundo del espectáculo turco les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Dejen sus sugerencias y estaré encantado de investigar. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos amantes del drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, ¿o no? Cara guiño.